Buenos días con todos. Soy Madre Ada, misionera de Jesús Verbo y Víctima. Acompaño a los católicos en la capilla de Remulcau, Parral. Vamos a compartir el Evangelio del domingo 15, 15º del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron. Lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Jesús nos pregunta, como pregunta al letrado, ¿quién es mi prójimo? O el letrado le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y para el judío, su prójimo era aquel que practicaba su misma religión, tenía sus mismas ideas. Y para que un judío considere a otro como su prójimo, pues tenía que hacerse judío y practicar todo lo que la ley mandaba. Y Jesús quiere cambiar esta mentalidad, pero no lo hace de forma precipitada, sino quiere que esta misma persona que le está haciendo la pregunta se dé cuenta. Por eso Jesús cuenta esta parábola y pone como personaje principal de esta parábola al samaritano. Y el samaritano, para el judío, era la persona más aborrecida, era la persona a quien ni siquiera se le debía saludar. Y Jesús, al poner al samaritano como ejemplo de caridad, quiere que el letrado se dé cuenta que la misericordia se debe practicar con el prójimo, y el prójimo no es justamente y siempre el que piensa como nosotros, el que actúa como nosotros, o tiene nuestras miradas, nuestros propósitos, no. El prójimo es aquel que en primer lugar está a tu lado. Eso es la palabra prójimo, próximo a mí. Y pues el próximo a mí, en primer lugar, es para los esposos, será la esposa, para los papás serán los hijos, para los hijos serán nuestros papás, nuestros amigos de trabajo. Con todos ellos tenemos que practicar la caridad, tenemos que practicar el amor, tenemos que practicar la misericordia. Y no solamente eso,
Si no, tenemos que practicar la caridad con el más necesitado. Por eso en una parte de la primera lectura decía que el mandato del Señor, los preceptos de Dios no están en el cielo para decir quién va allá y lo trae para que yo lo cumpla, o está más allá del mar para que vaya y lo cumpla y lo traiga para que nosotros lo cumplamos. Sino dice la palabra, el precepto, el mandamiento del Señor está en tu corazón para que lo cumplas. Y así también nos puede pasar a nosotros, que solamente tenemos que practicar la caridad con el que está a nuestro lado, cerca de nosotros, con quien nos llevamos bien, a quien me hace favor, yo también le devuelvo el favor. Pero no quiere eso el Señor, sino el Señor quiere que nosotros tengamos caridad heroica. Eso le está pidiendo Jesús a Levita. Le está diciendo prácticamente, tienes que tener una caridad heroica, tienes que ser valiente para practicarla. Y cuando nosotros practicamos la caridad con valentía, con heroicidad, vamos a tener la capacidad de perdonar a quien nos ha hecho un mal, a quien nosotros le tenemos antipatía, porque antipatías y simpatías se encuentran en todos los lugares, en las familias, en los lugares de trabajo, en la misma comunidad eclesial, en todas partes hay eso. Y el Señor quiere que nosotros dejemos eso de lado y practiquemos la caridad heroica, porque no puede haber caridad heroica si nosotros no obedecemos a Jesús. Y eso es lo que le vamos a pedir a Jesús en este tiempo, que vamos a esforzarnos en tener o pedirle a Jesús su corazón heroico y valiente para practicar la caridad, porque allí donde nos cuesta está el amor verdadero y eso tenemos que practicar. Que Dios nos acompañe. Amén.